Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Alex Reyes, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en la carrera de Ingeniería de Sistemas. En este video tutorial les voy a hablar acerca del módulo de metodología de investigación eh, referente al capítulo número 5 que se titula Definición del alcance de la investigación a realizar, exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Como primer punto vamos a hablar sobre qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa. Una vez hecha la revisión de la literatura y nos hemos dado cuenta que nuestra investigación vale la pena y que debemos realizarla, el siguiente paso es visualizar el alcance que tendrá. El alcance es muy importante, ya que el alcance del estudio depende de la estrategia de investigación. Así el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudio con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En la práctica, cualquier investigación para incluir elementos de más de uno de estos alcances. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones de los diferentes alcances. Los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos, que generan un sentido de entretenimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación empiece como exploratoria, después puede ser descriptiva o correlacional, terminar como explicativa. Como ya habíamos mencionado, vamos a hablar sobre la existencia de los diversos tipos de investigación, ya que los cuales he nombrado lo que son estudios exploratorios, estudios descriptivos, correlacional y explicativo. El alcance del estudio depende de la estrategia de investigación. El diseño de los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudio con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿En qué consiste los estudios de alcance exploratorios? Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas de nuevas perspectivas. Tal sería en caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos como puede ser una enfermedad de recién aparición, una catástrofe, etc. Estos estudios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro. Eso fue su propósito. Ahora vamos a hablar sobre el valor del estudio exploratorio. En el valor sería ayudar a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Como siguiente punto tenemos en qué consisten los estudios descriptivos. Su propósito. ¿Cuál es su propósito? Buscar especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es cómo se relacionan estas. En su valor es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, sucesos, comunidad, contexto o situación. Como siguiente punto tenemos un tema más complejo, que es sobre en qué consisten los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como
¿Aumenta la autoestima del paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a él? ¿O la lejanía física entre las parejas de novios tiene unas relaciones negativas con la satisfacción en la relación, etcétera? Este tipo de estudio tiene como propósito la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un concepto en particular. A su vez, mide el grado y asociación entre dos o más variables. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación. Tales como correlacionan se sustentan en hipótesis sometidas a pruebas. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan y aportan cierta información explicativa. Es importante saber que cuando mayor sea el número de variables que se asocian en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones más completas, será la explicación. En cuanto más conceptos se observen con profundidad, se agreguen el análisis y se asocien, habrá un mejor sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. La utilidad principal de esta es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer del comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos de una variable. A partir del valor que posee en la variables relacionadas también pueden ser positivas. Sujetos con valores altos en una variable tenderán también a mostrar valores elevados en la otra variable. O pueden ser negativas. Sujetos con valores elevados en una variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. Los estudios correlacionales se distinguen en los descriptivos principales, en que mientras los últimos se centran en medir con precisión las variables individuales. Los estudios correlacionales evalúan el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir pares de evaluación de esta naturaleza en una sola investigación. Las investigaciones correlacionales asocian variables mediando un patrón predecible para un grupo o población. Correlación espuria, falsa. Es la aparente asociación de dos variables en una relación que no existe en realidad. ¿Cuál es el valor de este estudio correlacional? En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber de dos conceptos variables se relacionan, aportan cierta información explicativa. Como siguiente punto vamos a hablar sobre en qué consisten los estudios explicativos. Bueno, los estudios explicativos van más allá de la descripción del concepto o fenómeno o del establecimiento de relación entre conceptos. Es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relaciona dos o más variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances, y de hecho implican los propósitos de estos, además que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que se hacen referencia. La investigación explicativa, ¿qué pretende? Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian en esta investigación. Como siguiente punto de este tema del capítulo 5, tenemos una misma investigación puede incluir diferentes alcances. La explicación es la siguiente: algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo con los demás alcances. Debemos recordar que una investigación se inicia como exploratoria o descriptiva,
y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. Como siguiente punto, ¿de qué depende que la investigación se inicie como explicatoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Bien, sobre este punto hay dos factores que influyen para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. A. El conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura. O B. Las perspectivas que el investigador pretenda dar a su estudio. El conocimiento actual del tema de investigación nos señala cuatro posibilidades. La literatura puede relevar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de realizarse el estudio. Entonces la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Si nos revela guías no estudiadas e ideas vagamente vinculadas, el problema de investigación y el estudio es exploratorio. La literatura nos revela que hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado, esto es, estudios descriptivos, que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. Puede iniciarse descriptiva o correlacional. El estudio será correlacional, como los antecedentes nos proporcionan generalización que vincula variables sobre cualquier trabajo. Si queremos analizar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de ciertos trabajadores, en determinadas empresas, por ejemplo, si hay estudios al respecto de la investigación, podrá iniciarse como correlativa. La literatura nos puede relevar que existe una o varias teorías que se implican en nuestro problema de investigación. En este caso, el estudio puede iniciarse como explicativo. La perspectiva que se le dé al estudio, el sentido o perspectiva que el investigador le dé a su estudio, determinará cómo se inicia en este. Si piensa en realizar una investigación sobre un tema previamente estudiado, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Como siguiente punto tenemos también sobre cuáles de los cuatro alcances de estudio es el mejor. Los cuatro alcances del proceso de investigación cuantitativo son iguales, es decir, que son válidos e importantes y han contribuido al avance de diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razones de ser, es decir, que entre los cuatro estudios que hemos hablado en este video, todos son iguales y todos son importantes, todos son válidos y todos son contribuidos a avances diferentes en un proyecto de investigación. Cada estudio tiene sus objetivos y razones para poder culminar un proyecto de investigación. Como siguiente punto tenemos, ¿qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse al alcance del estudio? Después de la revisión de la literatura, lo que hemos hablado en este video, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificándose radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre cuando hemos definido el alcance o los alcances de nuestra investigación. Buenos amigos, esto fue una pequeña explicación y síntesis o resumen del módulo de metodología de investigación, del capítulo número 5, el tema titulado Definición del alcance de la investigación a realizar, exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Bueno, esta ha sido toda mi explicación sobre este video tutorial. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.